Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Aullidos en la línea. Me llamo Marco A. y pertenecí a los Gafes más de una década, con campañas en la sierra y en la costa, con noches sin dormir y días que olían a metal quemado. Aprendí a respetar señales que antes me parecían cuentos. Esta historia no me costó la vida de milagro y desde entonces no escucho a un perro sin pensar en lo peor. Fue en 2007, nos destacaron hacia la frontera sur para cortar una ruta de trasiego que subía por veredas húmedas. La orden era simple en el papel y sucia en la práctica. Reconocer un tramo de brecha entre cafetales y manglares, asegurarlo, esperar a la gente de inteligencia y cerrar el paso. Yo iba al mando de una escuadra joven, casi todos recién raspados del adiestramiento avanzado. Todavía traían el brillo ingenuo de los primeros meses, ese brillo que se apaga cuando una patrulla se queda en silencio más de lo que debería. Antes de salir me dieron permiso de pasar por mi casa en Guasave 2 noches. Mi madre me preparó café y tortillas como si yo tuviera 15 otra vez. Al llegar a la cuadra los perros, los de la vecina y los que duermen debajo de los botes de lámina, se levantaron al mismo tiempo, se me plantaron en la banqueta con el pelo erizado y empezaron a aullar con un ritmo que me caló en las muelas. No ladraban, aullaban, abiertos al cielo como si llamaran a alguien. Mi madre dijo que era por el uniforme, por el olor a grasa y al fusil. Yo asentí para no preocuparla, pero me guardé el malestar. Al salir por la madrugada volvieron a hacerlo. Yo iba apurado y aún así sentí el impulso tonto de apuntarles. Me contuve. Uno aprende que el peor disparo es el que se hace sin motivo y que todo regresa. Nos plantamos en el sur la semana siguiente. Recibimos un mapa viejo y unos puntos marcados con plumón. El terreno se partía en cuchillos de tierra. Caían aguaceros repentinos que borraban huellas y encendían los insectos. Tomamos un caserón de madera abandonado para usarlo de base de paso. En las noches se escuchaban gallos sin hora, radios clandestinos que crepitaban a lo lejos y, lo que más me incomodó, perros que no veíamos, aullando detrás de la loma como si recorrieran una línea invisible a nuestro alrededor. El primer incidente fue menor. Un recluta resbaló en una bajada y se abrió la ceja. Dijo que al tropezar oyó los aullidos pegados a la nuca, como si le respiraran. Lo curamos, bromeamos, fingimos normalidad. Por dentro yo repasaba rutas de evacuación y códigos. Al segundo día hallamos una fogata reciente y cajas de munición húmedas, cercanas a un ojo de agua que olía a hierro. Marcamos el sitio y extendimos perímetro. Otra vez, cuando cayó la tarde, los aullidos se acercaron. No eran muchos. Quizá 3, quizá 4, se movían sin romper ramas, sin destapar su posición, como una guardia que se turna. Los chicos miraban hacia la oscuridad buscando destellos de ojos. Yo les ordené mantener la disciplina y no gastar baterías. El tercero fue el golpe. Al amanecer encontramos a Diego, mi tirador, sentado en la parte trasera del caserón con el fusil apoyado en las rodillas, los zapatos hundidos en lodo y una expresión que no le conocía. No habló, solo señaló el monte. Dijo que en la madrugada oyó a alguien caminar frente a la puerta, golpes levísimos en las tablas, y que, mezclados con la lluvia, sonaron esos aullidos como si fueran llamados por un silbato. Revisamos huellas, nada, ramas enteras, tierra lisa por él. Aguacero, le di café y lo dejé dormir un rato. La tarde de ese día bajamos por una vereda que, según inteligencia, conectaba con un embarcadero. El aire estaba espeso y caliente, olía a planta viva. Cada tanto aparecían velas consumidas clavadas en la tierra, listones sin letras colgando de las ramas, señales de que alguien pedía algo ahí mismo. Avanzamos en columna corta. Yo oía mi respiración dentro del casco como si fuera otra persona, y entonces los perros, otra vez, esta vez adelante, en la barranca,
un aullido largo, otro más, y un tercero que se cortó a mitad como si lo hubieran estrangulado. Cuando los perros se callan así de golpe uno siente que el mundo se queda sin borde. Llegamos al embarcadero y no había lanchas, solo un ancla vieja y marcas de arrastre recientes. Dejé 2 hombres en observación y regresamos. El cielo se puso plomo, empezó la descarga. Al cruzar un puente de troncos una sombra pasó por debajo, no vi más, lo juro, pero el puente vibró como si alguien lo atravesara en sentido contrario. Al mismo tiempo Diego se detuvo y se llevó la mano al pecho. El pulso corría como caballo. Decía que el aullido estaba dentro del casco, no afuera. Decidí romper la ruta y regresar por una ladera paralela. Nadie protestó. En la guerra el instinto también es herramienta. Esa noche no quise dormir bajo techo. Puse a todos en una media luna hacia el claro. Yo me quedé al centro. El reloj digital marcó las 3 cuando regresaron. Eran los mismos aullidos y no lo eran. Venían intercalados con un sonido seco, como metal golpeado a distancia. Cada aullido coincidía con un destello mínimo sobre el caserón. Miré a Diego, ya no era miedo lo que tenía, era resignación. Se levantó sin pedir permiso y fue al cuarto donde acumulábamos mochilas. Escuché el cerrojo de su arma. Corta y en la siguiente exhalación tronó. Corrí, intenté meter el hombro y la puerta pegó contra la pared. Lo vi en el piso, la mano todavía firme, la mirada apuntando a ningún lado. No grité, no di órdenes. Solo sentí el calor del aire volverse un horno donde no se quema nada. Cubrimos el cuerpo, radié la novedad, pedí extracción. La lluvia lavó todo menos la marca del disparo en la tabla. Los perros se callaron por fin y al callarse dejaron una especie de silencio con aceite, pesado, pegado a la lengua. A la mañana llegaron los de arriba con procedimientos, fotografías, frialdad. Yo firmé lo que había que firmar, dije lo que había que decir, que nunca hubo contacto, que no detectamos sombras humanas, que la vereda estaba limpia, que los aullidos eran perros, perros. Y nada más. Mientras hablaba vi que uno de los oficiales miraba el cuarto como si reconociera un patrón. No pregunté, no quería que mi cabeza guardara otra carga. Me comí el duelo en seco porque no hay otra manera. Regresamos al norte con la bitácora limpia y un hueco en la formación. Perdón, un vacío. Aprendí a evitar esa palabra. Con el tiempo los muchachos cambiaron de pelotón. Yo seguí bajando y subiendo sierras hasta que los años me hicieron lento. Pero cada diciembre, cuando me quedo unos días en casa, los perros de la cuadra me reconocen de inmediato y empiezan a aullar como si no hubieran olvidado la primera vez. Ya no les apunto ni por broma. Dejo que terminen, que marquen algo que yo no alcanzo a ver. Hace 2 navidades, volví a Guasave después de un operativo largo. Al doblar la esquina los perros se pusieron en guardia, aullaron sin mirar, me siguieron 10 metros y se detuvieron. Entré a la sala, dejé el casco sobre la mesa, me serví café, olía a pólvora vieja aunque yo no había disparado ese día. Abrí la puerta del cuarto de mi adolescencia y sentí el aire un poco más frío. En la silla junto a la ventana, la que usaba para lustrar botas, había una pequeña mancha oscura que mi madre juró no haber visto nunca. Tal vez era humedad, tal vez no. Esa noche, sin querer, me quedé dormido vestido. Desperté sobresaltado por un aullido que parecía salido del pasillo y por el golpe de un metal que no estaba en la casa. Me levanté con el corazón en la boca, abrí todas las puertas, nada. Cuando me asomé al patio vi al perro del vecino mirando fijo hacia el interior de mi cuarto, no a mí, sino al respaldo de la cama. Movía la cola apenas, como si estuviera saludando a alguien. No voy a adornar lo que sigue. Cada enero, el día en que perdimos a Diego, aparece el mismo olor, el mismo aullido que empieza lejos y se instala un segundo a un paso de mi oreja. En ese instante recuerdo el puente que vibró sin peso y la puerta que se abrió con violencia. Recuerdo el casco de mi tirador apoyado en la mesa y su mirada detenida en ninguna parte. Sé que muchos dirán que son asociaciones, que la mente ata cabos falsos para justificar lo injustificable. Yo también lo pensé, hasta
que una tarde, esperando el camión para ir al cuartel a firmar mi retiro, un perro callejero se detuvo frente a mí, me miró de lado como se mira a un conocido y aulló solo una vez, en seco, sin alargar. Como un aviso corto, a los minutos sonó un choque 2 calles más arriba, luego las sirenas, y ese olor a metal caliente volvió a pegarse a la lengua. Desde entonces decidí contar esto a quien quiera escucharlo. No busco convencer, busco dejar asentado que hay señales que uno aprende tarde, que la disciplina no es enemiga de la intuición y que a veces los animales ven donde está parada la sombra antes que nosotros. Si en tu barrio los perros empiezan a aullar sin razón y lo hacen mirando a la nada, no los calles, no los espantes, haz una oración o guarda silencio, porque puede que solo estén marcando la línea por donde alguien está a punto de cruzar y no todos regresan de ese cruce. La línea marcada. Ingresé a las fuerzas especiales porque creí que ahí la mente aprende a domar sus miedos. Con el tiempo entendí que hay cosas que no se dejan domar. Me llamo Miguel Armenta y serví con los Gafes entre 2008 y 2016. Esto ocurrió en 2011, en la sierra entre Veracruz y Puebla, cerca de Zongolica, cuando nos destacaron para asegurar brechas y desactivar campamentos. No era una zona de guerra abierta, pero el monte escondía demasiadas miradas. Desde un mes antes, cada vez que cerraba los ojos veía el mismo recorrido como una cinta repetida, una brecha con piedras planas, un arroyo con olor a hierro, una capilla sin campana y, más adelante, una explanada donde la noche parecía quedarse pegada a la tierra. En esa cinta siempre caía alguien de mi escuadra y un tiro final me atravesaba el casco por el costado. Despertaba con el pitido del radio en los oídos y la camiseta húmeda. Aún así no dije nada. Uno aprende a tragar lo que asusta. A nosotros nos dieron la orden con coordenadas y un nombre clave para la ruta. Íbamos 8. Yo iba segundo en la columna, con el FX-05 firme, visor limpio, chaleco recién revisado. El jefe de equipo era Trujillo, un tipo sereno que no gastaba palabras, y con nosotros venía García, el más joven, al que todos llamábamos Mapache por los círculos de mugre que no se le iban ni con cloro. En la camioneta, el motor vibraba como si quisiera soltarse. La madrugada se nos echó encima mientras ascendíamos por curvas que olían a pino y tierra removida. Al llegar al punto 2, el mapa coincidía con lo que había visto dormido. La brecha, el arroyo, la capilla sin campana. Teníamos que avanzar en silencio y fijar un perímetro alrededor de una construcción que aparecía en fotos aéreas, láminas viejas, una bodega abierta, supuestos tambos enterrados. El aire pesaba. El cielo parecía haber detenido su marcha. Me esforcé por pensar en cosas prácticas, consumo de agua, ángulos de tiro, distancias entre hombres. Aún así, cada paso me confirmaba que iba caminando dentro de mi propia visión. El primer signo extraño fue el radio. No perdía señal, pero repetía estática a intervalos exactos, como un metrónomo. Cada 30 segundos, un zumbido breve. Lo conté 3 veces, lo anoté mentalmente y seguí. Trujillo ordenó detenernos antes del arroyo. Revisamos huellas. Había marcas recientes de llantas delgadas y botas grandes. No había cigarrillos ni restos de comida, lo cual me inquietó más, demasiada limpieza en un sitio donde suele haber descuido. Cruzamos el agua sin hablar. Del otro lado, la capilla. La puerta estaba atrancada por dentro con una rama. Me acerqué a mirar por entre las tablas. Nadie. El piso de tierra, la repisa con una figura volteada de San Miguel, la vela consumida hasta el fondo. Me regresé a la columna. Trujillo hizo una seña y seguimos hacia la explanada.
El relieve nos obligó a abrirnos en abanico. Yo tomé la franja derecha con Mapache pegado a mi hombro. La explanada apareció completa de golpe, como si la hubieran desenrollado ante nosotros. Láminas en forma de U, un camión sin placas, costales apilados, una mesa de madera con manchas viejas. Todo idéntico a mi cinta nocturna. Sentí que el estómago me daba vuelta, pero mantuve el arma al frente y la vista en los bordes. El zumbido del radio volvió, igual de puntual. No escuchamos pasos. No escuchamos gateos. No escuchamos el chasquido de ramas que delatan a cualquiera. Lo primero que sonó fue un golpe de metal al fondo de la U y, en el mismo segundo, 3 disparos secos a nuestra izquierda. La adrenalina me apagó los pensamientos. Caímos cuerpo a tierra, respondimos fuego dirigido y nos replegamos un par de metros. La bodega devolvía ecos raros y la distancia era traicionera. Trujillo gritó posiciones. Yo me moví 500 centímetros hacia una pila de costales, busqué ángulo. Mapache tomó cobertura a mi espalda. Vi 2 figuras corriendo entre láminas. Disparé al suelo delante de la primera, detuve su avance, me desplacé a la derecha y escuché el quejido apagado de alguien que no era de los nuestros. Hubo un silencio breve que duró lo suficiente para escuchar otra vez el zumbido del radio. Volví a las miras. Y entonces pasó lo que ya había visto durmiendo, un destello vino desde el ángulo muerto de la mesa y me rozó el casco. La vibración del impacto me hizo ver luces pequeñas. Giré, apunté, apreté el gatillo 2 veces y la figura cayó detrás de la carrocería del camión. Trujillo mandó alto al fuego. El aire se quedó inmóvil, como si todo estuviera conteniendo el aliento. La mesa, los costales, la bodega sin puertas. Nadie respondió. Avanzamos en formación, cargando frenajes cortos y revisando con lámparas pegadas a la mano. Encontramos una lona que tapaba un cuadrado de tierra removida. Un olor metálico salió de golpe. Al apartar la lona, hallamos tambos cortados y bolsas negras a medio enterrar. Nadie habló. No hacía falta. Trujillo dividió la escuadra. A mí me tocó la inspección de las láminas del lado derecho. Mapache se quedó conmigo. Pasé la luz por un tablón y vi un símbolo pintado, como un círculo mal trazado con una cruz incompleta. No soy supersticioso, pero aquello encajaba con demasiadas historias. Mapache tragó saliva. El radio volvió a zumbar, puntual, y me di cuenta de algo que en el sueño no había notado. El intervalo de la estática coincidía con el pulso en mi cuello. No sé por qué me fijé en ese detalle. Al salir del pasillo de láminas, me detuve. La capilla estaba a unos 100 metros, a contraluz. Parecía mirarnos. Volteé a la bodega y tuve una sensación que no he podido explicar, como si la explanada no midiera lo mismo de ida que de regreso, como si el terreno estirara la distancia de acuerdo con nuestra dirección. Respiré hondo, me obligué a seguir los protocolos. Llamé a Trujillo por radio para reportar la limpieza perimetral y el hallazgo de los tambos. El radio no respondió. Solo aquella estática marcada que parecía burlarse. Fue entonces cuando encontramos a Valdés. Lo vimos caído junto a la parte trasera del camión, boca abajo, un hilo oscuro en el cuello del chaleco. Se había movido 1 metro desde que escuché el primer golpe de metal. El impacto le dio justo debajo del casco, de lado, en el mismo punto que me rozó a mí. Me quedó claro que eso era lo que yo había visto tantas noches, pero con otro nombre encima. Apreté los dientes para fijarme en lo que importaba, revisar signos, asegurar el área, pedir extracción. Trujillo llegó por la izquierda, comprobó en silencio, nos ordenó levantar al compañero. En ese instante, el radio por fin habló,
pero no con voz. Se oyó un lamento electrónico, como si una señal se hubiera quebrado y nunca terminara de recomponer su frecuencia. La extracción tardó. La carretera estaba custodiada por retenes irregulares y había que coordinar con otra unidad. En la espera, la explanada se fue enfriando. Las láminas vibraban con la brisa. Desde la capilla nos llegó un golpeteo breve, rítmico. Pensé en el viento. Trujillo me mandó con mapache a revisar una vez más. Al entrar, la figura de San Miguel ya no estaba volteada, ahora apuntaba hacia nosotros con la espada en alto, limpia, como nueva. No había marcas en el polvo que explicaran el cambio. Sentí que el estómago volvía a darme vuelta. Salimos de la capilla sin hablar. La explanada parecía más ancha otra vez. Vi mi casco con la marca del impacto y comprendí algo que me perseguiría desde entonces. Esa noche mis visiones no eran advertencias del futuro. Eran la memoria de un sitio que no aceptaba a los vivos en sus reglas. Que acomodaba espacios, tiempos y trayectorias para que la línea se cumpliera siempre, sin importar el nombre que llevaras bordado en el pecho. La línea era caer en ese ángulo, a esa hora, con esa vibración en el oído. A Valdés le tocó ocupar mi lugar en la cinta. A mí me tocó quedarme, sin merecerlo más que él. Nos retiramos al amanecer. El camión con nuestro compañero se perdió entre curvas. El sol quiso asomar, pero la neblina baja lo sostuvo un rato, como si tampoco quisiera ver. En el parte oficial, todo fue claro y medido. En la libreta que guardo, escribí otra cosa, que el terreno respira, que hay lugares donde la geometría se tuerce, que algunas capillas vigilan sin ojos. En los meses siguientes, cada vez que un radio hacía ese zumbido exacto, me detenía un segundo a contar. Nunca falló el intervalo. Nunca más vi la explanada, pero cada anuncio de estática me ponía en el mismo tramo de brecha, con el mismo olor en la nariz, la misma espada apuntando. No sé si esto le sirva a alguien. A lo mejor es solo una historia más que la sierra traga. Pero desde entonces, cuando un sitio coincide demasiado con un sueño, yo ya no le pongo valor de signo. Le pongo valor de trampa. Y camino distinto, aunque me cueste la orden. Porque hay lugares que no quieren que llegues. Quieren que regreses por el mismo carril en que te tienen marcado. Y si no te toca hoy, le tocará a tu hermano de uniforme. La línea no se rompe. Solo cambia de nombre. Yo sigo aquí porque alguien, esa noche, cambió el mío. Guardia de Breña. Yo era gafe de primer año cuando nos mandaron a la montaña de Guerrero en 2011. Nos sacaron de madrugada del destacamento en Chilpancingo con la orden de verificar una brecha usada por talamontes. Nada de grande calibre, según el mayor, solo presencia y reconocimiento. Éramos 8, cascos negros, FX-05, 2 radios y un juego de visión nocturna que siempre parecía más gastado de lo que decía el inventario. A mí me tocó la punta con el sargento Lara pegado a mi hombro y el cabo Reyes cerrando la marcha con el tirador designado. El camino trepaba como culebra entre encinos. El aire olía a resina y tierra, y en el fondo se escuchaba un río que nunca veíamos. Avanzamos hasta que la vereda murió en un tajo de piedra. Ahí no había huella de llantas. Solo marcas viejas de herradura y, más adelante, un claro con un horno de cal abandonado. Un abuelo del pueblo de abajo nos había dicho que por ahí se metía gente de noche, que subían sin linterna y que el perro no quería cruzar. No mencionó más. En esos recados uno aprende a oír lo que se evita decir. En el horno, donde antes cocían piedra, alguien había dibujado un círculo con sal y carbón.
bastante nuevo. Al centro, un cajete de barro con agua que olía a rancio. Lara me hizo una seña, conté pasos alrededor y aseguré perímetro. El tirador pintó coordenadas en su libreta. Al levantar la vista noté otra cosa, nuestros radios estaban mudos, ni el chasquido habitual, como si la loma tragara la señal. Golpeé 2 veces el PTT, nada. El cabo respondió con mano abierta, manteniéndonos en silencio. Seguimos a pie hacia un arroyo que cortaba el monte en diagonal. El lodo dejaba unas pisadas nítidas, pequeñas y hundidas, como de gente que camina sin calzado. Eran recientes. Las seguimos hasta un par de muros de piedra seca, restos de una capilla en ruinas. Cuando vi el dintel sentí ese vacío que da la altura al borde de un puente. El dintel estaba cubierto de marcas de mano con cal, todas dirigidas hacia adentro. Yo sabía, por entrenamiento, que lo raro hay que observarlo sin regalarle miedo. Conté respiraciones, enfoqué, seguí. Adentro algo respiraba distinto. No era viento, era un ritmo que no coincidía con el nuestro. Apreté el fusil contra el pecho. Lara tocó mi antebrazo y me señaló el piso. Una trenza de hojas frescas atravesaba el corredor como si la hubieran tendido hace poco. El olor era a savia cortada, verde. Dimos 3 pasos y la noche cambió. No se fue la luz, se fue el mundo de sonidos. Sin insectos, sin río, sin nuestras botas. Sentí los latidos en las muelas. El cabo Reyes, que venía atrás, marcó alto con un gesto rápido. Nos pegamos a pared. Yo me atreví a mirar el chorro de luna que entraba por un hueco del techo y entonces lo vi. Era Villeda, nuestro granadero, parado frente a un altar de piedra que no habíamos visto al entrar. Tenía la mirada fija en algo frente a él. No supe cómo se había adelantado sin pasar junto a mí. Estaba de espaldas, inmóvil. Lara avanzó 4 pasos, lo tocó en el hombro y yo vi la mano de nuestro sargento rebotar como si tocara vidrio. Villeda no giró. El tirador se acercó por el flanco y me pidió con la vista que cubriera arriba. Seguí la bóveda con el cañón. Nada. El aire pesaba como si cargara agua. Lara se atrevió a colocarse frente a Villeda. Lo miró unos segundos, dio un paso atrás y me habló sin soltar la mandíbula. Me dijo que lo escoltara de regreso al claro. Tomé a Villeda del chaleco y sentí su tela helada, como sacada de un refrigerador. Caminó sin levantar polvo. En el umbral me di cuenta de otra cosa. Sus botas estaban limpias. Habíamos cruzado lodo, piedras, pedazos de ramas. Todos íbamos embarrados hasta los tobillos. Él no. Lo senté en el borde del horno. El cabo se plantó frente a mí con la mirada clavada en sus manos. No temblaba. Yo tampoco. El tirador tomó una fotografía que no salió. El visor mostraba una franja blanca y nada más. El radio seguía muerto. Lara salió con nosotros y me dejó a cargo. Me acomodé a 1,5 metros de Villeda, apuntando al suelo, repasando la lista mental de signos de shock. Pupilas, respiración, temperatura. No parpadeaba. Era como un maniquí con humedad. Pasaron 15 minutos y Villeda habló. No levantó la cara. Dijo mi apellido completo con mi segundo nombre, un dato que él no sabía. La voz no era la suya. Era seca, sin aire. Sentí el impulso de pedir santo y seña, pero me callé. En adiestramiento te dicen que hablar demasiado es abrir puertas que no entiendes. Volví a mirar sus botas. Limpias, como si no pisaran el mundo. Le pedí que me viera. No lo hizo. Le dije que íbamos a caminar hacia la brecha.
Asintió sin mover el cuello. Se puso de pie con un movimiento que no fue natural. No apoyó cadera ni rodillas, subió como una grúa. Di 2 pasos atrás, controlé la respiración, puse el arma en seguro por disciplina y nos echamos a andar. Al tercer paso oí campanas muy lejos. No había iglesia por ahí. El río tampoco sonaba. Solo esas campanas como de metal fino, seguidas de un zumbido que se metía en el casco. El tirador apareció por el flanco con Lara pegado. El sargento me miró un segundo, lo suficiente para que entendiera que la situación ya no era de patrulla, sino de contención. Me ordenó con la mano ir al frente con Villeda. Obedecí. Cruzamos el claro del horno y el círculo de sal. Villeda evitó el borde con una precisión animal. Mientras avanzábamos yo iba contando, 1, 2, 3, una técnica tonta para no vaciarse por dentro. Antes de llegar a la vereda vi nuestras pisadas en la ida. Al lado derecho, junto a las nuestras, otras que no eran nuestras, niñas, decenas, como si hubieran caminado a nuestro ritmo. En una, la marca de un talón faltaba, como si el pie no tuviera esa parte. Me mordí la lengua para no hablar. Recorrimos 2 kilómetros hasta el punto de inserción. Cuando entramos a la zona donde sí entraba señal, el radio despertó y escupió la voz del mayor llamándonos. Lara reportó en clave, solicitó extracción inmediata. A los 20 minutos escuchamos rotor. Fue un helicóptero sin marcas, bajo, negro, que no era de la plaza. Bajaron 4 hombres con overoles, guantes, cascos con visores que yo no había visto. Nos pidieron armas descargadas y nos formaron. Uno de ellos se llevó a Villeda sin mirarnos. Otro me pidió describir cómo lo había encontrado. Hablé con las frases estrictas que enseñan para no mezclar suposiciones. El hombre apuntó todo, no hizo gesto alguno, y al final me dio un papel con 2 renglones, no escribir, no comentar. Firmé por protocolo. Ellos subieron con Villeda, y el helicóptero se fue sin lanzar aire a la cara, como si no desplazara viento. Esa noche no dormimos. El mayor dijo que había sido un falso aviso y que nos movían al siguiente valle. Yo sabía que mintió porque nunca miente así, sin meter un dato, sin ordenar cosas. Al amanecer, subimos a los Cheyenne. Íbamos en silencio. A la altura de una curva, vi a un niño parado con un rebozo en la cabeza. Tenía los pies desnudos y el talón de uno se perdía en la luz. Me quedé helado. El cabo me dio un codazo que no me despertó. El niño nos miró pasar como si contara. Villeda no regresó a la compañía. Nos dijeron que lo cambiaron de adscripción por motivos médicos. 3 semanas después, en un retén rumbo a Tlapa, vimos una camioneta sin placas con vidrios opacos. En el asiento trasero, bajo el reflejo, juraría que vi su perfil. Digo juraría porque no movió la cara cuando el sol le pegó directo. Tenía el mismo cuello rígido, la misma quietud de maniquí. La camioneta no traía antenas ni folios. Solo pasó. La última vez que subí a esa montaña fue en 2016. Ya llevaba otra insignia y menos ímpetu. Me detuve, a pie, a unos metros del horno de calorías. No quedaba el círculo ni el cajete. Solo piedras y pasto. Aún así, al cruzar por ahí se apagó el mundo de sonidos otra vez. Caminé sin entrar, midiendo mis pasos. Una mariposa blanca se detuvo en el borde y pareció apoyarse en el aire, no en la piedra. Dio 3 aleteos y desapareció sin dejar rastro. No desapareció por distancia. Se fue como si cruzara una película invisible. Volví al destacamento ese mismo día y pedí mi cambio de zona. Lo obtuve meses después.
Desde entonces, cuando paso lista a novatos, les enseño a leer veredas y matorrales, a respetar al monte como se respeta a un superior que no habla, a desconfiar del silencio perfecto. No cuento la historia con nombres. Digo que hay lugares que no aceptan paso humano y que el uniforme no da permiso. Digo que, si un compañero sale del monte con botas limpias, hay que mirarle las manos, los ojos y la sombra en el suelo. Si la sombra no cuadra con el sol, no es el mismo. A mí me creen la mitad. Con eso basta. A veces, ya en otra región, me despierto de golpe por unas campanas lejanas que nadie más oye. Abro los ojos y veo el techo del dormitorio como si fuera la bóveda de aquella capilla. Me quedo muy quieto, cuento despacio, 1, 2, 3, y la vida regresa. Ese es el detalle que me aseguró que sigo siendo yo. Contar. Volver a meter el aire con número. No cruzar círculos que no son nuestros. Si alguien me preguntara por qué no lo reporté en papel, diría que no se reporta lo que no entienden los que firman. Ya sé que hay un grupo que llega cuando la señal regresa y que carga overoles y libretas sin nombre. No sé de dónde salen ni a dónde llevan a los que se quedan quietos y fríos. Sé que, si vuelvo a ver a Villeda en un camino sin polvo en las botas, voy a mirarle el talón. Si no está, no me va a escuchar. Yo solo voy a contar hasta 3 y a seguir de largo, sin dejarle mi sombra. Porque la guardia más pesada no es la del cuartel. Es la que uno hace cuando la montaña te mira y te deja pasar, pero te recuerda que no perteneces. Lo que arrastró la marea. Me llamo Rubén Ortiz, cabo de Infantería de Marina. No nací disciplinado. Me hice así cuando tocar fondo se volvió costumbre y entendí que, si quería seguir, tenía que meterme en la fila y no volver a salirme. Mi padre, estibador en el puerto de Mazatlán, me llevó de la mano a reclutamiento cuando cumplí 20. Entré a la Secretaría de Marina con el orgullo bajo y la mirada arriba. Los años me ordenaron por dentro. Aún así, hay cosas que ningún adiestramiento prepara. Fue en 2021, semanas después de que un ciclón golpeara la costa. El plan Marina nos tenía de guardia día y noche. Lluvia fina, olor a diésel, gaviotas peleando por lo que regresaba del mar. Esa tarde nos llamaron a la dársena militar, una embarcación camaronera había entrado sola, sin luces, empujada por la corriente como si alguien la nudeara desde el fondo. Venía golpeando lento contra el muelle, sin nadie al timón. La Capitanía de Puerto pidió que la aseguráramos hasta que llegara el Ministerio Público. Subimos 3, el teniente Beltrán, el marinero Palacios y yo. La cubierta estaba encharcada y la regala marcada de raspones largos, como de uñas contra metal. Un cubo de agua salada se balanceaba al ritmo de la marea. En la mesa de cartas había una libreta con la última posición anotada, coordenadas cercanas a Teacapán. Encima, un imán con la foto borrosa de un niño con botas de pesca. La cafetera en la pequeña cocina aún conservaba ese amargor conocido de lo que se quedó prendido demasiado tiempo. Revisamos camarotes y sala de máquinas. No había sangre ni señales de pelea. Solo redes enredadas, una bota sin pareja y marcas de sal en la pared de la cabina, dedos pequeños dibujados como jugando a empolvar el acero. Cortamos baterías y amarramos cabos. El teniente me dejó de retén con Palacios hasta el amanecer, por si venían a reclamar o si el viento levantaba de nuevo. No era la primera vez que cuidábamos un aseguramiento. Era rutina. O eso pensé. A medianoche, el VHF encendió solo. La perilla estaba en 0, lo vi yo mismo un minuto antes. El altavoz escupió estática,
luego una voz lejana, cortada por el ruido del mar. Ni alarma ni llamada clara, apenas un hijo repetido con aire de cansancio, como cuando uno habla contra la brisa y el sonido se va. Moví el selector a otro canal y el ruido siguió idéntico. Palacios me miró sin decir nada. Le apagué de raíz quitando el cable del equipo. Silencio. Me reí por reflejo y apoyé la espalda en la puerta de la cabina. No duró. A los pocos minutos comenzó una vibración que yo conocía demasiado, la bomba de achique en marcha. Revisé el tablero eléctrico. Todo cortado. Palacios, nervioso, bajó a la sentina. Yo lo seguí con la lámpara. El agua estaba quieta, limpia, sin oleaje interior. La bomba no sonaba ahí, sonaba arriba, como si el casco mismo respirara y expulsara aire por algún pulmón oculto. En cubierta, las huellas mojadas se multiplicaban. No eran nuestras botas. Eran más pequeñas, tal vez descalzas, marcadas en un ir y venir entre la balsa salvavidas y la borda de babor. A la una, el olor cambió. La mezcla normal de sal, aceite y cuerda húmeda se volvió algo más dulce y viejo, como almacén abandonado tras el verano. Se nos erizó la nuca. Quise bromear y no pude. Abrí la balsa para inspección y adentro encontré un chaleco infantil con velcro gastado, todavía húmedo, con el nombre Oscar escrito con plumón. Palacios quiso prender un cigarro y no lo dejé. Prefiero los reglamentos cuando la cabeza se quiere salir por la ventana. A las 2, el radar de la embarcación encendió sin energía aparente y el trazador dibujó un eco fijo a 50 metros por la mura, algo inmóvil en el canal como si fuese un faro nuevo. Salí a cubierta y no vi nada, solo el vaivén y las boyas viejas golpeando su cadena. Apagué el monitor quitando el fusible. Volvimos a esperar. El viento se metía por los pliegues del uniforme y el metal sudaba. La foto del niño se había desplazado 1 centímetro, torciéndose hacia la escotilla. A las 3:10 escuchamos pasos debajo de nosotros. No de adulto. Pasos cortos, ligeros, con un trotecito que se detiene cuando uno se queda en silencio. Bajé otra vez con la lámpara. Abrí cada compartimento. Maquinillas, filtros, cajas de hielo vacías, cuerdas mordidas por salitre. Nada vivo. Cuando subí, Palacios estaba mirando el espejo de aguas del muelle. Me dijo que había visto una figura pequeña correr por el costado del barco hacia la popa y que, al girar, ya no había nada. No le respondí. Lo senté y le di agua. Cerca de las 4 comencé a sentir algo que no había sentido en años, el mismo tirón que me llevaba a donde no debía, esa mezcla de curiosidad y desgano que hace que uno se asome a la orilla solo para ver qué tan hondo está. Abrí la libreta de bitácora y leí lo último, madrugada sin red, levantamos al norte. Luego, 3 líneas borradas con furia. Más abajo, un dibujo infantil de un pez con una lancha al lado. Pasé la mano sobre el papel y me manché con sal seca. La tinta estaba corrida en círculos, como si alguien hubiese llorado encima. A las 5, ya con el cielo clareando, la radio volvió a sonar aunque estaba desarmada. Esta vez la voz se escuchó limpia, en una frase corta que mi cabeza sigue repitiendo cuando el sueño se me acuesta encima. Papá, no me sueltes. No era un lamento fantasioso ni una voz inventada por el cansancio. Era plana, real, con aire y saliva, como una grabación atrapada en el aparato. Palacios se puso de pie de un salto y tiró del cabo de amarre con tanta fuerza que el nudillo le sangró. Lo sentí temblar a través de la cuerda. Amaneció nublado, sin lluvia. Llegó la patrulla interceptora con Beltrán y 2 peritos. Subieron con prisa profesional, revisaron números de serie, tomaron fotos,
guardaron la libreta y el chaleco en bolsas. Les conté lo del VHF, la bomba, las huellas. Nadie dijo nada. Uno de los peritos sacó una carpeta con recortes. Había un reporte de una desaparecida en mar abierto, un camaronero que se quedó sin propulsión durante la noche y llamó a otra embarcación para remolque. El remolque nunca llegó. El capitán regresó solo al amanecer. Declaró que se le había ido algo por la borda y no pudo sacarlo. El perito cerró la carpeta y me pidió firmar el acta de aseguramiento. Tras el parte, nos dejaron de nuevo en guardia. Palacios pidió relevo, dijo que le dolía la cabeza. Se lo llevaron. Me quedé solo con el barco amarrado, con el silencio de la dársena que a esa hora suena distinto, como si el concreto pensara. Caminé hasta la proa y apoyé la frente en el pasamanos. No recé. No me salieron palabras. Solo marqué el canal 16 por costumbre y sentí otra vez aquel tirón, esa tentación de contestar a nadie. En la regala, las marcas de dedos se habían multiplicado, alineadas hacia el agua, 5 pares juntos y bien dibujados en sal. No volvió a sonar la radio ese día. A mediodía, un remolcador sacó la camaronera de la dársena para llevarla al patio de evidencias. Cuando pasó frente a mí, el viento arrugó la foto del niño y la levantó un segundo. Pude ver la mitad de un nombre escrito al reverso, el mismo del chaleco. El último cabo cayó al agua y se hundió como si alguien tirara de él desde abajo. Nadie lo comentó. Firmamos salida y regresamos a la base. Han pasado años y sigo en la Armada de México. He visto tormentas peores, aseguramientos más grandes, rescates con final feliz y otros que no regresan con nadie. Aprendí a no adornar los informes y a no buscar explicaciones donde solo quedan marcas de sal. A veces me toca guardia en ese mismo muelle y, cuando la marea sube, el golpe de una boya contra el hierro marca un ritmo que me despierta adentro. Entonces me acuerdo de la frase en el altavoz, del chaleco pequeño en la balsa, de las huellas que iban hacia la borda. Me quedo quieto, firme, con la vista clavada donde termina el muelle. No digo nada. Y espero a que amanezca. Porque hay noches en que el mar devuelve lo que encuentra y otras en que solo te enseña la ausencia como si fuera una orden. Y a esa orden uno aprende a cuadrarse, aunque el corazón pida correr. Turno de la 1:30. Me llamo Miguel Armenta y fui gafe entre 2011 y 2015. Me di de baja por algo que no pude explicar en ningún informe, ni a mis superiores ni a mi madre, y que aún hoy me acompaña en cada guardia nocturna que hago como vigilante privado en un parque industrial de Mazatlán. Nos mandaron a la sierra entre Durango y Sinaloa, arriba de Santa María del Oro, a principios de 2012. El aire quemaba en el día y cortaba en la noche. Las cañadas eran una sola mancha oscura donde el ruido viajaba como si buscara meterse en la cabeza de uno. La orden era simple: permanecer en un punto alto durante un mes para observar rutas y notificar movimientos. Lo rutinario de siempre, lo que a veces adormece al más atento. Íbamos 5, yo, Galindo, el cabo Salas y 2 recién llegados a quienes todavía les pesaba el equipo y la mochila. Galindo era de los que no temblaban cuando tocaba entrar, carcajadas breves y pasos firmes, pero a la semana ya se le notaba raro. Decía que algo lo seguía desde abajo del río, no lo confesó con voz quebrada ni hizo teatro. Lo soltó como quien comenta el clima, una figura sin cara que aparecía por detrás de las jarillas cuando el viento se detenía. Al principio lo tomé como cansancio acumulado. En esas elevaciones todos vemos cosas cuando el parpadeo se alarga más de la cuenta y la lámpara recorta las sombras del monte.
Lo extraño empezó el octavo día. Escuchamos pasos donde no debía haber nadie, no eran animales, el patrón no era de pezuña ni de patas pequeñas, eran pisadas espaciadas, como de alguien que sube sin cansarse. Apuntamos. Dimos alto, nadie respondió. Salas ordenó dispersión en silencio y cada quien tomó su triángulo de cobertura. Alumbré un claro entre encinos y sentí el calor de la batería en la mano. La luz dibujó algo alargado que cruzó a 3 metros. No vi cara ni manos ni rasgos, solo ausencia, como si la noche estuviera más cargada en un solo sitio. Cuando apagué la lámpara para reposicionar, Galindo ya estaba de pie, rígido, mirando el mismo punto. No fue la única vez. Al siguiente amanecer encontramos huellas frescas en una lengua de tierra húmeda. No eran de bota ni de guarache, no parecían pie descalzo, tampoco dejaban bordes claros. Era una marca pareja que no se hundía más de lo que el agua permitía, avanzaba cuesta arriba sin vacilar, como si el peso no existiera. La seguimos hasta donde la vereda se abría a un mirador natural, allí se perdían. No había barranco inmediato, no había piedra limpia donde se borraran, simplemente terminaban en seco, sin vuelta, sin brinco, sin lógica. Las noches siguientes trajeron un silencio raro, la radio se llenaba de estática justo cuando alguien iba a hablar y los relojes parecían atrasarse 1 minuto en cada ronda. Yo anotaba en mi cuaderno los tiempos de cada cambio de posición y al revisar notaba que faltaban líneas, no porque no las hubiera escrito, sino porque la mente se me vaciaba al intentar recordar qué hice durante un lapso que juraría completo. A Galindo lo sorprendí mirando hacia atrás a cada rato, dormía poco y comía a empujones, nunca pidió relevo, orgullo puro, necedad que conozco. La guardia de la 1:30 nos tocó a él y a mí en la tercera semana. El cielo estaba limpio y las lomas parecían encorvadas como animales que respiran lento. El viento había caído y el generador del punto base llevaba horas apagado para no delatar equipo. El mundo sonaba a piedras que ceden y a ramas que se ajustan. Fue entonces cuando lo vimos. Primero como un corte en la oscuridad, después como una figura alta que no caminaba, se deslizaba, pasó por la línea de lámparas como si la luz no lo tocara. Galindo dio un paso adelante sin decir nada, yo le sujeté el chaleco, se soltó con una facilidad que no era normal en él, inició una carrera cuesta abajo, yo fui detrás con la lengua seca y las piernas heladas. Los otros dos tardaron en reaccionar. Salas gritó que nos mantuviéramos en radio, pero la señal cayó justo cuando la figura tomó un recodo entre piedras y matorrales. Alcancé a Galindo en un claro donde el suelo era de polvo fino, él apuntaba al frente con el dedo, respiraba como si no necesitara aire, la figura estaba a unos 20 metros, inmóvil, recortada por un brillo leve del horizonte. Si era una persona no se movía como tal, no hacía ruido, no alteraba nada. Entonces Galindo arrojó su lámpara, no por furia, sino como quien quiere marcar un blanco. La luz rodó, iluminó medio segundo, y en ese medio segundo lo que vimos no tenía bordes, era él. Silueteado de algo que no estaba hecho para andar donde andábamos, di un paso atrás, Galindo dio un paso adelante y desapareció. No hubo grito, no hubo golpe, no hubo arrastre, el lugar estaba plano. Su peso debería haber levantado polvo, no levantó nada. Me quedé solo con el zumbido de mis oídos y la sensación de que alguien me miraba desde muy cerca, no arriba ni abajo, sino pegado a mi hombro. Regresé al punto a ciegas, sin encender nada, guiándome por el olor de la tierra y la memoria de las piedras. Tardé en llegar. Cuando por fin subí, Salas me esperaba con los ojos muy abiertos, no me recordó protocolos, no me exigió reporte, solo me llevó al borde del mirador y señaló, en el claro donde había estado hacía unos minutos había una marca en el suelo, no era caída, no era resbalón, era una forma larga y lisa, como si alguien hubiera apoyado una plancha tibia y la hubiera levantado de inmediato. Ninguna pisada alrededor, nada que explicara por qué faltaba uno de los nuestros.
El amanecer llegó sin que volviéramos a bajar. A las 7 se organizó búsqueda con radio encendido y ruta previa. Cubrimos cañadas, revisamos troncos, caminamos en abanico hasta quemarnos las plantas de los pies. No hubo rastro de Galindo, no hubo equipo tirado, no hubo credencial, no hubo nada. Cuando el helicóptero hizo 2 pasadas, el rotor levantó polvo en el mismo claro. El operador dijo por radio que veía un brillo raro, como si alguien hubiera regado aceite. Al bajar, el brillo no estaba, se pegaba a la vista, desaparecía al acercarse. El informe que firmé esa tarde omitió todo lo que acabo de escribir. Puse ausencia durante patrullaje, posible caída, búsqueda sin resultados. Salas, más prudente que creyente, dijo que no escribiríamos lo que no podíamos sostener y yo asentí. La cabeza me daba vueltas, a ratos pensaba que tal vez Galindo corrió porque decidió irse, pero conocía su terquedad y sus lealtades. No era de dejar a nadie a media loma. Esa noche, ya sin helicóptero ni refuerzos, nos quedamos 4, el generador volvió a la vida, la luz pegó en las lonas y nos dio una paz artificial. A la 1:30 exacta, la radio prendida escupió un chasquido. Luego una respiración muy marcada, luego silencio. No me atreví a decir el nombre de Galindo ni a preguntar si alguien había hablado. Salas se limitó a bajar el volumen y señalar el reloj. La aguja de los segundos estaba detenida y sin embargo el tiempo pasaba. No lo escribí en ninguna parte, solo lo estoy poniendo aquí, porque lo que sucedió después me quitó la costumbre de callar. Cuando nos retiraron del punto a los 28 días, el camino de regreso cruzó por una ladera donde las tormentas suelen abrir cicatrices en la tierra. Allí vi marcas iguales a las del claro, largas, lisas, paralelas entre sí como rieles, serpentearon loma arriba y desaparecían antes de llegar a la cresta. Pregunté a los de la región si habían visto algo parecido. Uno de ellos dijo que a veces aparecen esas líneas cuando la tierra se asienta. No supe qué contestar, yo había visto algo que no necesitaba sentarse para moverse. Me fui de alta un año después, no por ese único hecho, sino por lo que me dejó en la cabeza. Cada vez que me tocaba guardia nocturna en cualquier cerro volvía a sentir la mirada a la altura del hombro, no arriba, no abajo, sin sonido, sin olor, solo presencia. A veces, al cerrar los ojos, veo otra vez la lámpara de Galindo rodando por el polvo y encendiéndose y apagándose como un faro torpe, y la figura clavada en su sitio, ajena a nosotros, a nuestros rangos, a nuestras órdenes, a nuestras explicaciones. Nunca supe qué escribió Salas en su reporte final, nunca supe qué dijeron los de arriba a los de arriba de ellos. Sé lo que yo firmé y sé lo que yo vi. Cuando paso por la salida a Santa María del Oro en la carretera, bajo la velocidad y miro hacia las lomas, en ocasiones parece que el monte respira y que algo se desplaza entre sombras con la paciencia de quien no tiene prisa. Entonces recuerdo la hora exacta en mi muñeca, 1:30, y el claro donde el polvo no se movió cuando uno de nosotros dejó de estar, y me digo que hay zonas del país que no son de nadie, ni del Estado ni de los otros, lugares donde nos prestan el suelo un rato y después nos lo quitan sin ruido, sin marca, sin despedida. Si alguien me pregunta por qué me fui, digo que por asuntos personales, y es cierto, porque no hay nada más personal que seguir viendo en la oscuridad la forma de lo que no debía estar allí y saber que no dependía de mí detenerlo ni entenderlo, que lo único que me quedaba era retirarme a tiempo para no convertirme en otra línea larga y lisa en un claro de la sierra, invisible para los que todavía creen que todo lo que se mueve puede explicarse con una orden y una lámpara encendida. Noche de hierro. Yo me llamo Julián Méndez, gafe desde 2007, y esto me pasó en septiembre de 2011, en la Sierra Alta entre Tila y Tumbalá, Chiapas. Nos destacaron después de unos deslaves que cortaron veredas y dejaron a varias rancherías incomunicadas. Íbamos en misión de auxilio, no de combate, y esa idea,
tan simple, fue la que nos agarró con la guardia abajo. Habíamos armado un campamento en la cancha techada de una escuela partida por la corriente. Dormíamos en catres húmedos, con el olor a tierra removida pegado a la lengua y los uniformes cerrados hasta el cuello por el frío que caía cuando el sol se marchaba sin aviso. Éramos 8, más el teniente Anchondo, un norteño duro que había visto de todo y jamás se permitía un temblor en la voz. Los pobladores hablaban poco con nosotros y en su mayoría en lengua. Venían por agua, láminas, un botiquín, y se iban sin alargar la visita. En un par de recorridos noté cruces improvisadas en puertas y esquinas, hechas de clavos, de herraduras, de varillas oxidadas. Me quedé mirando una y un chamaco de no más de 12 años me dijo, con un español cortado, que estaban amarrando la noche. No pregunté más porque traíamos el tiempo justo para abrir paso en un derrumbe y regresar antes del anochecer. Ese mismo día, al caer la tarde, se presentó el más viejo del poblado con 2 hombres y el niño. Traían un morral lleno de tornillos y pedazos de cadena. Los vaciaron frente a nosotros y el anciano habló, el niño traducía a trompicones. Dijo que aquella era la última noche antes de la bajada, que cada cierto tiempo las que viven en el pedernal cruzaban los barrancos buscando carne y semilla, que el metal frío las quemaba y el brillo de la plata las cegaba, que por eso debíamos subir a una gruta donde sus muertos hacen guardia. El teniente, sin levantar la voz, le agradeció y rechazó la invitación. Teníamos un plan de trabajo y un radio que no dejaba de sonar órdenes. El viejo apretó los labios, recogió con calma un par de tornillos y los dejó en mi mano como quien deja una medicina que no se ha pedido. Luego se fueron en silencio, sin mirar atrás. No era la primera vez que nos contaban historias, pero esa noche el monte se quedó sin grillos, sin ranas, sin pájaros tardíos. El aire se volvió denso y la humedad empezó a pegarse al equipo como si pesara el doble. Hicimos una ronda alrededor de la escuela, revisamos accesos, ajustamos las luces y los relevos. Yo me colgué por dentro la cadenita de mi madre, una medalla chiquita de plata, no por fe sino por costumbre. El más joven del grupo, Cruz, quiso bromear y se quedó sin chiste cuando el teniente le ordenó guardar volumen de fuego y no romper formación por ninguna razón. A medianoche el radio se murió por interferencia y supimos que nos tocaba estar solos. Lo primero fue el olor, no a animal ni a humedad sino a agua estancada que ha sido removida, como de arroyo en creciente. Después vino un golpe de viento desde el barranco, un aliento frío que apagó 2 lámparas al mismo tiempo y nos dejó en penumbra. Anclé el fusil al hombro, metí el dedo al gatillo sin apretarlo, respiré contando. Escuchamos pasos sin ritmo, descalzos, uno por aquí, otro más allá, y luego varios a la vez cerrando un círculo. Nos pusimos espalda con espalda, el teniente al centro, y marcamos sectores. Nadie habló. Todavía me tiemblan las manos de recordarlo. No salieron como sombras, ni como animales, salieron como mujeres de piel sin brillo, el cabello pegado por la humedad, la mirada fija como la de un jaguar cuando mide distancia. Algunas llevaban un trapo corto a la cintura, otras nada, y lo que más dolía era la manera en que se acercaban midiendo, probando el aire, sin prisa. No dijeron una palabra, ni hicieron gestos extraños, solo se plantaron a una distancia donde podían dar un salto y caernos encima. Eran muchas, no cuento bien bajo presión pero calculo más de 20. Una de ellas, más alta, estiró la mano hacia Cruz como quien pide algo prestado. El teniente murmuró que aguantáramos, que no tiráramos a loco. Cruz dio un paso fuera de la línea, apenas medio pie, lo suficiente para que la alta se lanzara con un brinco limpio. Alcancé a ver uñas negras, no largas, negras como si fueran parte de la carne, y el golpe que le dio en el cuello lo tumbó de espaldas. Lo jalamos por la pechera,
pero ya traía el chaleco rasgado a tiras y la sangre brotando en silencio. Abrimos fuego por sectores y el monte se llenó de truenos. Mi primer tiro le pegó a una en el pecho y se dobló como si la hubieran empujado por dentro. La segunda recibió la ráfaga de Ramírez y cayó de rodillas con un quejido que me destempló los dientes. 2 más intentaron entrar por el lado de la cocina y el teniente le soltó 3 tiros en seco. Donde pegaba el metal quedaba una quemadura opaca, la piel se arrugaba y ellas reculaban. No era suficiente, no caían como un hombre, pero las frenaba lo bastante para mantener la línea. Algunas tropezaban al tocar las varillas clavadas en el piso, otras evitaban a toda costa el brillo de mi medalla cuando la luz la alcanzaba. El ruido llamó a más. Las vi bajar por la loma como si flotaran entre los troncos. Cuando trataban de rodearnos echaban mano a lo que encontraban, piedras, ramas, trozos de teja, y los lanzaban para distraer, no por fuerza sino por astucia. Una se dejó venir por mi flanco y sentí el golpe en el antebrazo como un martillazo. Metí la mano al morral de herramientas, saqué un puño de clavos, los aventé con rabia y la mujer se echó atrás como si le hubiera arrojado carbones encendidos. A partir de ahí encontramos un patrón, metal directo al contacto, plata al rostro, balas con calma. Estábamos torpes de miedo pero no inmóviles. Cruz dejó de moverse. Le hicimos un cerco para que no nos lo arrastraran. Pasaron minutos que me parecieron horas. Gastamos cargadores con cuidado, cambiando uno a uno, cubriéndonos por turnos, sin gritar instrucciones, solo con golpes cortos en el casco y señas. Las que quedaban nos miraron sin odio, con una hambre vieja, como si supieran que la siguiente vez sería distinto. La alta, la misma que tumbó a Cruz, dio un paso, tensó los músculos como para otro salto, y luego se detuvo. Nos olfateó como una fiera que mide si vale la pena perder la pata en una trampa. Levantó el mentón, y en ese gesto supe que habíamos pasado por una prueba que no entendíamos. Se retiraron sin correr, volviendo al barranco, perdiéndose entre los troncos con la misma calma con la que habían llegado. Nos quedamos de pie, sin caer, porque el cuerpo aprende a no caerse cuando el ruido baja. El teniente permitió el primer respiro. Revisamos a Cruz. No había nada que hacer. Tenía marcas oscuras donde le alcanzaron las uñas y un vacío terrible en la mirada que no quiero describir. Lo cubrimos con una manta, aseguramos perímetro, recogimos vainas como si fueran oro y esperamos la luz. El radio volvió con interferencia débil al amanecer y pedimos movimiento inmediato. Cuando llegaron los pobladores ya traían picos y palas. Nos ayudaron a abrir una fosa junto al árbol grande que resistió el deslave. No preguntaron nada. El anciano se acercó, me tocó el hombro sin hablar y dejó a mis pies un puñado de tornillos más brillantes que los de la noche anterior. Supongo que era su forma de decir que habían comprendido y de pedir que comprendiéramos nosotros también. Ese mismo día entregamos la ayuda pendiente, desmontamos el campamento y bajamos por la vereda que el agua había devuelto a medias. Nadie en la cadena de mando aceptó la palabra que yo quería usar para nombrarlas. En el informe se escribió ataque de fauna no identificada y lesiones por instrumentos punzantes. El teniente firmó sin cambiar una sola letra. A mí me dejó cargar el morral de herramientas y la medalla por dentro del cuello del uniforme. Ya no me los quité nunca. Han pasado años y sigo evitando ver mi reflejo por la noche. Si escucho pasos lentos en patios o azoteas cierro los ojos y cuento como en aquella madrugada, espero el aire frío, espero que algo toque las varillas o el brillo de la medalla y espero la señal que no llega. Hay montes que guardan leyes viejas y nosotros fuimos arrogantes al creer que solo llevábamos láminas y víveres. Esa noche aprendí que el miedo es también un recurso y que en ciertos lugares el metal es frontera.
Si vuelvo a subir, que sea con el morral lleno de clavos y con el recuerdo de cruz guardado donde pesa más el silencio que la explicación. Porque lo que bajó del pedernal no era un cuento, y nosotros, por un instante, fuimos el único objeto de su apetito contenido por una delgada línea de hierro. Fuego ciego. Me llamo Julián Telles, tercer maestre de Infantería de Marina, matrícula ZP 3412. Aún guardo la libreta donde anoté, con mano temblorosa, lo ocurrido durante la Operación Relámpago Magenta en la Sierra Colimense, verano de 2014. Este testimonio existe para que alguien, cualquiera, comprenda por qué jamás pude volver a oler pólvora sin sentir que mi nombre arde en ella. Nos desplegaron en Rancho La Cumbre, un caserío de 10 techos de lámina a la orilla de un río turbio. El servicio de inteligencia había detectado ahí un polvorín clandestino. La orden era asegurar el explosivo y custodiarlo hasta que llegara el equipo de artificieros. Nada fuera de lo común. Hallamos un cobertizo semienterrado al fondo de un chilar. El calor adentro era sofocante, como si cada costal de TNT exhalara su propia selva. Inventariábamos en silencio. Yo llevaba el conteo de granadas defensivas, a cada pieza le marcaba su número y retiraba la espoleta para anularla. Entonces noté que una de ellas, en lugar de pestaña metálica, tenía un disco luminoso que parpadeaba con la cadencia exacta de un segundero, del 5 al 0 y vuelta a empezar. Creí que era un truco para intimidar, pero el destello me hipnotizaba. Nadie más lo veía, aun cuando la luz bañaba los sacos con latigazos verdes. Pedí revisarla aparte. El subteniente la colocó en una caja de arena y me dejó estudiarla durante la guardia nocturna. Cada vez que el disco llegaba a 0 esperaba la onda expansiva. Nunca ocurrió. En su lugar sonaba un crujido breve, como un sello que se rompe. Con linterna en mano desmonté con cuidado la carcasa y hallé, en vez de la cápsula detonadora, mi chapa de identificación doblada en 2. El óxido de los bordes aún fresco. Informé al mando, aseguraron que era imposible, que mi chapa colgaba de mi cuello. Me ordenaron descansar. Dentro del barracón todo olía a cáñamo viejo y sudor. Cuando cerraba los ojos escuchaba un trueno ahogado bajo agua. Despertaba con el corazón azotando mis costillas, convencido de haber perdido un segundo irrecuperable. Al tercer día la bruma del amanecer no disipó la náusea colectiva. Subimos la colina para la radiocomunicación. Algunos árboles rezumaban un polvo negro por la corteza, como pólvora suelta. Un compañero encendió un cigarro, la flama chisporroteó azul y se extinguió, el aire olía a solvente. A mediodía, varios sangraban por la nariz, el médico alegó altura, pero estábamos a 500 metros. Nos dividieron tareas, unos desmantelarían cohetes artesanales, otros vigilaríamos cajas de detonadores. Yo pedí regresar a la granada. Algo en el estómago exigía resolver el enigma antes de que el sol cayera y el mundo se disolviera en perfume de explosivo. La encontré igual, salvo que el disco ya no parpadeaba, emitía un brillo constante que pulsaba con mi respiración. El metal se sentía caliente, vivo, supe que no necesitaba herramientas. Con un leve giro, la envoltura se abrió sola, revelando un hueco perfecto con la forma de mi pecho. No recuerdo haber gritado. Debí hacerlo, porque el subteniente apareció y me arrebató la granada. Mientras forcejeábamos, la luz se extinguió y mi chapa original se soltó del cuello y cayó al suelo con un tintineo preciso. Él la recogió, estaba partida en 2, las letras comidas por ácido. Afuera la colina ardía en silencio. No había llamas visibles,
brasas invisibles chisporroteaban dentro de cada mata de zacate. El subteniente abrió la mano, las mitades de mi chapa brillaban sin humo ni calor, pero su palma se arrugaba, como si la vida huyera de la piel. Ordenó retirar al pelotón. Descendimos hacia el río. Las cajas de detonadores flotaban alineadas, como boyas metálicas. De pronto, todas las palancas saltaron en un clic unísono. Ningún sobresalto, solo un silencio que se hinchó hasta tapar el sonido del agua. El médico, con la mirada vacía, se cortó el brazo a la altura del bíceps y dejó caer al río algo que brilló como aluminio, su identificación, también. Huimos cuesta abajo, cada zancada resonaba dentro del cráneo. La vegetación retrocedía, liberando nubes de polvo negro con olor a cordita. En un claro vimos a los habitantes de la cumbre reunidos, atraídos por helicópteros que nunca llegaron. Nos miraban sin gesto, uno sostenía un bebé envuelto en una manta manchada de aceite mineral. Entonces ocurrió, todas las granadas del mundo detonaron a la vez, pero solo en mi oído. Sentí mis huesos licuarse y mis músculos burbujear. Nada explotó alrededor, mis compañeros, los civiles, el bebé, seguían quietos. Comprendí que la onda había sido interna, una demolición personal. Al caer de rodillas mis manos hundidas en tierra extrajeron fragmentos de placas herrumbrosas, cada una llevaba mis iniciales. No sé cuánto pasó hasta que una patrulla federal nos relevó. Encontraron un cobertizo vacío con sacos de calorías. El subteniente yacía sentado a la entrada, manos enterradas en arena. Lo escoltaron. Yo, incapaz de hilvanar palabras coherentes, fui evacuado al Hospital Naval de Manzanillo. El parte oficial habla de alucinaciones colectivas por inhalación de vapores y desorientación temporal por estrés térmico. Sin embargo, cada radiografía revela un fragmento metálico con forma de lágrima junto a mi corazón. En quirófano no hallan nada, en la placa siguiente reaparece. Hoy, cuando abro mi libreta, el papel huele a TNT húmedo y la piel se me vuelve áspera, como impregnada de pólvora. Mi chapa tintinea sola sobre la mesita, vibra a intervalos de 5 segundos. Al llegar a 0, el estruendo sofocado me arranca del sueño, convencido de que el tiempo se reinicia solo para torturarme. 3 meses después me enviaron al Centro de Evaluación Psicológica en Veracruz. Los pasillos olían a formol, marinos recién llegados se presionaban la nariz para contener sangrados fantasma. Durante la entrevista, el psiquiatra golpeaba su lápiz contra la mesa cada 5 segundos. Yo contaba los chasquidos como detonaciones bajo mi piel. Al 10º golpe él anotaba algo y pasaba página. El verdadero examen era ese metrónomo invisible. Me diagnosticaron estrés postraumático con episodios disociativos y me dieron licencia indefinida. La noche antes de firmar la baja, visité la capilla del hospital. El sagrario estaba cerrado con un candado militar que vibraba a ritmo de cuenta regresiva. Al siguiente parpadeo el candado se abrió solo y cayó sin ruido. Dentro yacían decenas de espoletas gastadas, cada una grabada con iniciales que no quise leer. De regreso al muelle intenté arrojar mi chapa al mar. Cayó recta y no salpicó, flotó sobre la superficie, girando como una brújula sin norte y soltando destellos verdes. Al amanecer se hundió, pero al palpar mi bolsillo sentí el metal tibio, regresado, insistente. Ahora vivo en un cuarto sobre una carnicería. El olor a grasa apenas disfraza el perfume químico que resuma de mis ropas. Mi reloj se atrasa 1 milisegundo cada 5 segundos, ajustándose a una cuenta que solo yo escucho. Cuando llegue a 0 no habrá explosión, simplemente dejaré de tener nombre. Y el silencio, al fin, quedará sellado.
El helipuerto de las voces. El 14 de septiembre de 2018, formaba parte de la tercera compañía de infantería de Marina destacada en Sinaloa. Habíamos recibido la orden de asegurar un helipuerto clandestino en la Sierra Madre Occidental, usado por grupos criminales para transporte de enervantes. La misión parecía rutinaria: asegurar, marcar coordenadas y esperar al equipo de demolición para inhabilitar la pista. Éramos 12 elementos, divididos en 2 escuadras. Yo iba en la de vanguardia, encabezada por el teniente Flores. Despegamos en un Mi-17 poco antes del amanecer. Desde el aire, la sierra parecía interminable, un mar verde y gris cubierto de neblina. El piloto nos dejó en una loma despejada, a unos 500 metros del objetivo, porque el terreno no permitía un descenso directo. Al tocar tierra, lo primero que noté fue el olor. Una mezcla de tierra húmeda, gasolina vieja y algo que me revolvió el estómago, como sangre seca. Abrimos brecha entre matorrales, avanzando en silencio. Teníamos las coordenadas exactas, pero el GPS comenzó a comportarse raro. La brújula digital giraba sola y la señal satelital subía y bajaba. Pensamos que era por la profundidad del cañón. Cuando llegamos al helipuerto, la escena me heló la sangre. Era un claro circular, con tierra aplastada y marcas de rotores, rodeado por pinos altos. Pero lo que más llamó la atención fue lo que colgaba de los árboles: decenas de cintas amarillas, como las que usa la policía, ondeando sin viento. Y en algunos troncos habían tallado cruces, invertidas. «Es para asustar», murmuró el cabo Mendoza, el más joven. «Narcos creyentes en brujería». El teniente no respondió. Solo ordenó asegurar el perímetro. Mientras recorría el claro, vi algo que no olvidaré jamás: huellas de botas en el barro, frescas, pero no había ni un solo ruido alrededor. Ni aves, ni insectos, ni el zumbido típico de la sierra. Era un silencio tan espeso que podías escuchar tu propia respiración como un eco débil. De repente, mi radio emitió un ruido extraño, como estática mezclada con voces. «¿Quién hay?». Todos escuchamos lo mismo en sus radios. El teniente intentó comunicarse con el otro equipo, pero solo recibió interferencia, como si alguien imitara su voz con un retraso. Minutos después, comenzó lo imposible. En el centro del helipuerto, la tierra empezó a mostrar manchas oscuras, como si se humedeciera. Mendoza se agachó a revisar, pensando que era combustible derramado. Al tocarla, gritó: «Estaba caliente». El teniente ordenó registrar coordenadas para evacuar, pero cuando encendió el GPS, la pantalla mostró algo que nos dejó fríos. Un solo punto de interés, marcado en rojo. El nombre que aparecía era el mío. Y la hora registrada era 10 minutos después de ese momento exacto. Tragué saliva y sentí que la sierra se cerraba sobre nosotros. No quería moverme, pero el teniente insistió en terminar la misión. Fue entonces cuando escuchamos pasos. No venían del monte ni de la vereda. Eran pasos dentro del helipuerto, alrededor de nosotros, como si alguien invisible caminara en círculo. Disparamos ráfagas cortas al aire, pero el sonido fue absorbido por la sierra, como si disparáramos dentro de un cuarto cerrado. Después de los tiros, llegó el viento. Un viento frío, seco, que movía las cintas amarillas en todas direcciones. Y con el viento vinieron las voces. No eran gritos ni lamentos. Eran susurros claros, masculinos, repitiendo nuestros nombres. No como eco, como si alguien los dijera desde atrás, a centímetros del oído.
Mendoza rompió formación y corrió hacia el árbol más cercano. Lo seguí para detenerlo, pero al llegar vi algo que casi me hace vaciar el cargador por puro instinto. En la corteza del pino estaba tallado su apellido, Fresco, la madera aún húmeda como si acabaran de hacer la incisión. En ese momento, algo nos golpeó, un olor fuerte a hierro, como sangre abierta. Y la tierra del helipuerto comenzó a hundirse levemente, como si respirara. El teniente gritó, retirada. Corrimos hacia la vereda sin mirar atrás. A mitad de la brecha escuchamos un grito. Era el cabo Ramírez. Lo vimos forcejeando con algo que lo tiraba al suelo. Al acercarnos, noté que sus botas estaban parcialmente hundidas en el barro seco, como si algo lo jalara hacia abajo. Entre tres lo levantamos, sintiendo la resistencia de algo invisible. Logramos sacarlo, pero sus botas quedaron llenas de un lodo rojizo que olía a óxido y carne podrida. Llegamos a la zona de extracción sudando y sin aliento. El piloto nos recibió alterado. ¿Qué hicieron ahí? La cámara térmica marcaba más de 20 figuras moviéndose alrededor de ustedes, pero solo eran 12. Nadie contestó. Subimos al helicóptero y, mientras ascendíamos, miré hacia abajo por última vez. El helipuerto estaba vacío. Pero en el centro, muy claro, una sombra humana enorme cubría todo el claro. La mía. Postdata. Días después, en la inspección médica de rutina, al cabo Ramírez le encontraron pequeñas astillas de madera incrustadas en las pantorrillas. No tenía heridas externas. Parecía como si la madera hubiera crecido desde dentro. El reporte oficial clasificó la misión como perímetro asegurado sin contacto enemigo. Pero en la base, todos sabemos que dejamos algo allá arriba y que sigue llamando por radio en las madrugadas. Cascos en silencio. Había aceptado mi primera comisión en la fragata Arm Constitución a finales de 1997, cuando el Golfo de México aún era un tablero de rumores, narcotraficantes que hundían alijos, submarinos caseros, barcos fantasmas sin matrícula. Yo era operador de sonar, recién egresado de la escuela de maquinaria. Creía que ningún eco me asustaría después de las prácticas nocturnas en simulador. Me equivocaba. Zarpar aquel diciembre parecía rutinario, patrullaje antisubmarino, guardia anclada cada medianoche para ahorrar combustible, chequeo de boya hidrofónica y bitácoras al alba. Sin embargo, la fragata llevaba un mes recibiendo reportes de interferencias misteriosas, frecuencia baja, tono metálico, siempre registrada frente a las costas de Tabasco. El capitán ordenó fondear allí durante 48 horas. La tripulación protestó en silencio. Se hablaba de zona maldita desde la Segunda Guerra, un cementerio de cascos hundidos que reclamaba a los curiosos. A las 01:14 del 17 de diciembre me tocó turno en la cámara de sonar. El resto del puente dormía, solo el cuarto de máquinas murmuraba un ronquido lejano. Activé los hidrófonos pasivos y me enfrenté al silencio negro del Golfo. 10 minutos después, la pantalla dibujó un zarpazo inesperado, retorno metálico, sólido, a solo 25 metros por babor. Imposible. Estábamos fondeados y la sonda indicaba 50 metros de fondo. Repasé conexiones, calibré ganancia, descarté fallo eléctrico. El eco seguía allí, pulsando como un corazón enfermo. Avisé al oficial de guardia. Nadie quiso sonar alarma para no alterar al resto de tripulación, enviaríamos mejor una boya de verificación.
Desplegamos la SQS-62, cilindro naranja chillón que caía al agua y se abría como una flor de sensores. Apenas tocó la superficie, escuché un crujido dentro de mis audífonos, algo similar a metal arrancando óxido. El eco ascendía. Subía. Venía por nosotros. Todos corrieron a la borda con focos portátiles. El Golfo lucía inmóvil, un espejo diáfano. De pronto, un objeto emergió carburando burbujas, torpedo Mark 44, diseño sesentero, herrumbroso y cubierto de lodo coralino. Flotó vertical, como apuntando al cielo. Algo estaba grabado sobre su carcasa, 843-MXS-97. Mi número de identificación militar. La sangre se me heló, ni siquiera figuraba en la lista de armas a bordo. Nadie pronunció palabra mientras lo izábamos con la pluma auxiliar. Le retiramos algas y caracoles, era real, pero el sistema de propulsión se había desintegrado años atrás. ¿Cómo pudo etiquetarse con mi matrícula personal, recién expedida ese mismo mes? El capitán ordenó sellar el torpedo en la bodega de proa hasta que amaneciera. Fingí calma, pero mis manos temblaban sobre el teclado del sonar. Al volver a la consola, el eco metálico seguía latente, solo que ahora se replicaba, 2, 3, luego 4 pulsos idénticos, todos fijados alrededor de la fragata en un perímetro perfecto. Las lecturas indicaban que nos rodeaba un círculo de objetos idénticos, cada uno a 25 metros. A las 3 comenzó el desgano colectivo. Las puertas crujían sin viento, la sala de radio perdió señal en todas las bandas, la luz roja de emergencia parpadeaba sin causa. El cocinero juró haber visto siluetas dentro del pañol seco, figuras empapadas que goteaban salmuera. El maestre de armas, veterano de alta mar, vomitó cuando escuchó un golpe hueco repetirse en la obra viva. Yo seguía detectando ecos, ahora con intervalos que coincidían con latidos humanos, 70 por minuto, 8 corazones ahogados sincronizados. Poco antes del alba, el capitán tomó la decisión, soltaríamos cadena y dejaríamos la boya para triangular más tarde. Subí a cubierta a supervisar. Cuando la ancla comenzó a izarse, la cadena se atascó. Se tensó hasta chirriar y lo imposible ocurrió, el fondeo no salía porque algo, desde abajo, sostenía la cruz a pulso. El contramaestre metió cámara submarina por la guarnición. La pantalla mostró apenas un segundo, mano hinchada, piel pálida, dedos amoratados cerrados en torno al cepo del ancla. Después la señal se volvió nieve gris. Cortamos ancla. Arrancamos motores a toda potencia rumbo noreste. Pero el eco no quedó atrás, se desplazaba con nosotros, como si una manada de objetos muertos reptara bajo el casco. Quise desconectar los audífonos, el capitán me ordenó vigilar hasta que callaran. No callaron. Alrededor de las 6:20, con la primera luz, la mar parecía un campo de espejos convexos. El oficial meteorólogo detectó niebla baja formándose en pleno amanecer, fenómeno improbable con la temperatura del agua. La bruma devoró el horizonte y la fragata quedó aislada en un círculo lechoso. Entonces los ecos cesaron. No por dispersarse, sino porque se alinearon justo debajo de la quilla, inmóviles. Pasé la ganancia a máximo, distinguí silbidos modulados, casi voces digitalizadas, fragmentos de mi propio nombre, rango, y algo que no quise traducir, mi fecha exacta de defunción proyectada para esa madrugada. Sin previo aviso, el Mark 44 almacenado en la bodega empezó a golpear paredes como si algo despertara dentro. Corrí hacia proa. El pasillo retumbaba, vibraban los remaches. Abrimos la compuerta, el torpedo giraba en medio del compartimento, sin tocar el suelo, bailando un segundo por encima del piso de acero.
De pronto cayó, quedó quieto. Un hedor a algas podridas inundó el aire, escuché burbujas detrás de mi cabeza, aunque no había agua cerca. Decidimos arrojar el arma por la borda. Trajimos eslingas, grúas, braseros. Cuando fijamos el cable, sentí la carcasa tibia, como si latiera. Lanzamos el Mark 44 al Golfo. Apenas tocó superficie, todo el buque se detuvo. Motores a toda máquina, hélices girando, sin embargo no avanzábamos. Miré al costado, cientos de manos grisáceas emergían, sujetaban costillas de acero, bloqueaban nuestra huida. El jefe de máquina gritó desde la sala de control, presión exterior superando límite de casco. La tendencia subía. Íbamos a ser arrastrados al fondo por aquella fuerza multitudinaria. El capitán, voz rota, ordenó máxima potencia y giro completo de timón. Me quedé paralizado en el puente, observando cómo la distancia a la costa se congelaba en la carta electrónica. De pronto algo crujió bajo mis pies, una vibración corta, seguida de silencio absoluto, como si el mar se hubiera tragado todos los sonidos. En la pantalla de sonar reapareció un único eco, más grande, justo en la vertical de la fragata. Sin emitir pulso propio, reflejaba el ruido de nuestros motores como si fuera un espejo sonoro. Luego se abrió en dos, como una boca. No alcancé a rezar. El casco se dio apenas 1 milímetro, pero bastó para oír el gemido chirriante del acero rendido. Creí que entraríamos en implosión. Sin embargo, la presión disminuyó de golpe, los motores recobraron tracción y el timón respondió. Avanzamos envueltos todavía en niebla, a toda velocidad, sin explicación aparente. Miré la carta. La posición nos situaba sobre una fosa olvidada, la tumba de un convoy alemán hundido en 1944 durante la Operación Neuland. Los registros decían que allí cayeron torpedos de entrenamiento defectuosos. El Golfo callaba sus muertos, pero el sonar los había despertado. Al llegar a puerto, la fragata lucía costillas deformadas por fuera, como impresiones de dedos gigantes.